A continuación vamos ahora a realizar la relación entre nuestra tabla de categorías y la tabla de usuarios. Como lo tenemos ahorita es simplemente guardar las categorías, pero no se le asigna a ningún usuario. Si vemos acá rápidamente en la base de datos, aquí estoy en LV Tags y acá en Categories simplemente me está guardando un nombre, el ID de la categoría, un nombre y la fecha de creación y de actualización. Entonces, debemos de agregar tal cual como lo tenemos con la tabla tareas. Si abro la tabla tareas, fíjate que acá tengo un campo que me dice User ID, es decir, este campo me identifica, ¿sí?, a qué usuario le pertenece esta tarea que tengo acá guardada. Entonces, a esta tarea le pertenece al usuario número 8, es decir, con ID de identificación número 8. Lo mismo lo vamos a hacer acá en categorías. Si recuerdas, debemos manejar lo que son las migraciones. Podemos hacerlo desde acá, ¿sí?, agregando el campo a la tabla categories directamente, utilizando este manejador de base de datos, pero la idea es utilizar las herramientas que nos proporciona Laravel. En este caso, las migraciones. Nosotros ya trabajamos con las migraciones aquí en la carpeta Database, aquí en Migrations. Fíjate que aquí están todas nuestras migraciones. Entonces nosotros podemos abrir esta migración categories y podemos agregar acá el otro campo, Table, en este caso va a ser un entero y con el nombre de User ID. Pero para evitar inconvenientes más adelante a futuro, con las relaciones, ¿sí?, entre estos campos y estas tablas, es mejor crear una migración nueva para agregar un campo en específico. O también podemos crear una migración para eliminar un campo o para actualizar un campo. En este caso, vamos a agregar una nueva migración, es decir, no vamos a utilizar esta, la que ya está, no la vamos a utilizar, vamos a crear una nueva para agregar este nuevo campo a esta tabla categories. Entonces, esto no lo vamos a utilizar, no lo vamos a tocar, ¿ok? Y vamos a crear una nueva. Ahora, ¿qué pasa si yo toco esta migración y agrego el campo? Lo más probable es que no pase nada, es que funcione, pero debemos aplicar los comandos de PHP Artisan para poder resetear toda la base de datos, ¿ok? Para poder borrar todo y cargar de nuevo los seeders. Entonces a veces ocurre que cuando estamos reiniciando todas las migraciones y los seeders, aparecen errores correspondientes a las relaciones entre las tablas. ¿Sí? Si hay una relación de restricción al momento de borrar, entonces va a haber un conflicto allí entre una tabla y otra. Lo mejor que podemos hacer nosotros es crear, para cualquier cambio en nuestras tablas, en nuestra base de datos, crear una nueva migración, siempre. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Vámonos rápidamente. Vamos a cerrar esta y nos vamos rápidamente acá. Vamos a recordar con el comando php artisan list todos los comandos que podemos aplicar. Fíjate que vamos a buscar el de la migración. Vamos a buscar acá migración. Aquí está. Es con make migration. Entonces simplemente vamos a colocar aquí php artisan make migration y le vamos a poner el nombre a la migración. Fíjate que esta se llama, todas estas migraciones se llaman create y el nombre de la tabla. Pero como aquí no voy a crear una tabla, aquí lo que voy a es agregar una columna, vamos a colocar add column underscore piso y aquí vamos a colocar a qué tabla vamos a agregar esa columna. Pero vamos a colocar primero add column, es decir, agregar columna, el nombre de la columna, en este caso va a ser user ID, piso to, es decir, voy a agregar esta columna user ID a la tabla categories. Aquí me faltó la categories, tabla categories, enter. Teniendo eso listo, nos vamos al código. Vemos acá que aquí está la nueva migración y simplemente tenemos que agregar
lo que nos hace falta. En este caso, si nos fijamos acá, aquí se utiliza esta clase, schema, ¿ok? Entonces vamos a utilizarla acá. Aquí vamos a agregar un if primero, una condición, para verificar que esa tabla exista y que el campo que quiero agregar no exista, ¿sí? Vamos a colocar aquí schema, aquí vamos a colocar un método que se llama hasTable. HasTable, vamos a ponerle aquí categories. Vamos a colocar aquí el i. Volvemos a colocar aquí schema, has, en este caso va a ser column. Y vamos a colocar primero el nombre de la tabla, categories, luego el nombre de la columna, que sería user ID. Vamos a colocar aquí las llaves, perfecto. Entonces fíjate, ¿qué estamos verificando acá? Estamos verificando que la tabla category ya exista, es decir, para que cuando esté corriendo esta migración no haya un error de que me indique no, esta tabla no existe o que este campo ya existe y lo vas a volver a crear. Entonces, para evitar eso, vamos a colocar estas condiciones acá. Primero, que la tabla categories exista y luego que la columna user ID dentro de la tabla categories no exista. Es decir, tenemos que negar esto con el signo de exclamación, que la tabla categoría exista y que el campo user ID aún no exista. Si esas dos condiciones se cumplen, entonces sí voy a crear ese nuevo campo en nuestra tabla categorías. Entonces simplemente puedo irme para acá, copio todo esto, lo pego aquí. Aquí tenemos entonces schema, create, no va a ser create, porque no voy a crear esa tabla. Entonces colocamos table, es decir, que me gestione esta tabla que ya debe estar creada. Aquí simplemente voy a borrar todo esto y voy a colocar el campo que quiero agregar. En este caso va a ser un integer y se va a llamar user piso ID, tal cual como lo tenemos en tareas. Vamos a ver cómo está aquí en tareas. Fíjate que aquí está integer, user ID y es un entero sin signo, por lo tanto vamos a colocarle esto, un signer. Y luego vamos a crear también nuestra llave foránea, o mejor dicho, la relación de manera explícita. Entonces vamos a copiar esto aquí, esto, cerramos aquí y vamos a agregarlo también acá. Entonces fíjate acá que sería nuestra llave foránea, user ID, que va a estar referenciada por el campo ID de la tabla users. Allí ya yo estoy relacionando lo que es la tabla categorías y la tabla usuarios. Fíjate que la diferencia entre estas dos, primero el if, que verifica que la tabla esté creada y que el campo aún no esté creado para poderlo crear. Y que acá donde dice create, no usamos create, usamos es la palabra table o el método table. ¿Sí? Eso indica que ya esa tabla categoría existe y lo que voy a es editarla. Muy bien, luego de esto nos falta el método down. Aquí en este método voy a copiarme esto. Se va a hacer dos cosas. Voy a eliminar esto. Si aquí arriba este método me crea el campo user ID, obviamente este me debe eliminar el campo user ID. Pero antes de eliminar el campo user ID, debemos primero eliminar esta llave foránea, ¿sí? Para evitar, como te estoy diciendo, errores al momento de ejecutar las migraciones, los headers y todo eso. Entonces vamos a eliminar primero la llave foránea, esa relación explícita que colocamos aquí arriba, y va a ser con el table, vamos a colocarle drop. Fíjate que aquí me salen los métodos. El método que yo estoy buscando es este, para eliminar la relación, la llave foránea. Voy a colocar lo siguiente. Primero debemos colocar el nombre de la tabla, que sería categories, piso. Luego el nombre del campo, que sería user ID, piso. Y luego la palabra foreign. Colocándolo así, nosotros estamos eliminando, en esta línea, estamos eliminando esa relación, esa llave foránea. Recuerda, nombre de la tabla, piso, nombre de la columna que quieres, que vas a eliminar, y también
la palabra reservada foreign para que sepa, cuando Laravel esté ejecutando esto, sepa qué es lo que va a borrar primero. Luego de esto, sí, voy a colocar aquí table. Luego que yo borre la relación, ahí sí voy a borrar entonces la columna. Vamos a buscar aquí drop column. Obviamente aquí sí va a ser el nombre de la columna, que sería en este caso user ID, punto y coma aquí al final. Perfecto, entonces con esto ya tenemos listo también el método down. Entonces ya tenemos lista esto, simplemente nos toca correr las migraciones. Si vamos rápidamente aquí al navegador, vamos a cerrar esto, y vemos acá en nuestra tabla categories, fíjate que tenemos dos registros. En este caso, al aplicar el comando que me reinicia las migraciones y que vuelve a crear todo, probablemente no haya ningún problema con estos registros porque estos registros no están asignados a ningún usuario. Bien, por lo tanto no me interesa, no importa lo que aquí esté guardado. Entonces, vámonos acá a nuestra terminal. Vamos a colocar aquí php artisan migrate, dos puntos, fresh. Dice que las tablas fueron eliminadas correctamente, fíjate allí, y que las migraciones fueron creadas correctamente, pero luego me arroja un error, el cual estuve buscando y algunos también me los comentaron en los videos, ¿sí? Que les aparecía este error cuando estaban corriendo las migraciones. Eso es porque a partir del Laravel 5.4 realizaron un cambio, ¿sí? Con respecto a la codificación UTF, que la cambiaron a otra, no recuerdo cuál es, para los campos que se están creando a través de las migraciones con respecto a las bases de datos. Si a ti te sale este error, tienes que hacer un pequeño cambio, pero si a ti no te sale ningún error y te corrió esto correctamente y no te sale este error, no te arroja esto, entonces no tienes que hacer más nada. En este caso a mí me apareció. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos para acá, buscar este archivo app service provider, este que está acá, y aquí en la función, en el método boot, aquí vamos a colocar esta línea. Como ves, esto tiene que ver con la longitud. Si vemos el error, fíjate que me dice que la longitud máxima es de 767 bytes. Como te dije, eso tiene que ver con la codificación, pero no vamos a profundizar en eso. Simplemente quería mostrarte que con esto debería de estar arreglado. Vamos a cerrar acá. Vamos a abrir nuevamente acá. Este archivo, para que sepas, se encuentra en App Providers, App Service Provider. Aquí está. Nos regresamos. Ahora sí cerramos esto. Venimos para acá. Volvemos a ejecutar eso. PHP Artisan Migrate Fresh. Y fíjate que ahora me indica que Scheme, o la clase, mejor dicho, Scheme, no se encuentra. Ese es por el cambio que acabamos de hacer aquí en App Service Provider. Fíjate que esta clase no la está encontrando, ¿sí? Porque no se encuentra en el mismo namespace que esta clase de App Service Provider. Entonces, si abrimos, si nos vamos para acá, subimos un poco, nos fijamos que esa clase se encuentra acá. Entonces, vamos a copiar este namespace, lo vamos a copiar acá, y ahí sí, ya debería de funcionar. Vamos a ver. Ahí me está borrando todas las tablas, ya lo hizo. Y luego corre todas las migraciones. Fíjate que me corrió absolutamente todas las migraciones sin ningún tipo de error. Vamos a ver qué pasó con nuestras tablas. Vamos a ver por acá. Vamos a refrescar esta tabla tags. Tengo las tablas correctamente, ¿sí? Vuelvo acá en categories. Ok, no tiene nada, pero vamos a ver la estructura, a ver si cambió. Fíjate que ahora me dice ID, el name, create add, update add, y de último me colocó el user ID con la llave foránea, es decir, con la relación explícita que nosotros le colocamos. ¿Qué pasa si yo no quiero que aparezca aquí abajo, sí, de último, sino que aparezca después del campo name? Eso se soluciona muy fácil. Vamos a cerrar esto, nos vamos acá, y fíjate que acá podemos hacer lo siguiente, donde está el campo user ID. Luego de esto yo puedo decirle otro método que se llama after
paréntesis, y le pongo el nombre del campo. Sería en este caso name, como podemos ver aquí. Es decir, yo quiero que ese campo se cree después del campo name. Después del campo name. Eso es lo que estamos haciendo acá. Simplemente volvemos a correr nuestra migración. Pero antes, quisiera hacer una cosa para que tú no tengas tantos problemas con las migraciones. Fíjate que en categories y en tags, o también lo puedes hacer en todas las migraciones, pero aquí yo voy a agregar un if. Vamos a agregar un if igualmente con la clase schema, dos puntos, voy a poner has table y vamos a colocarlo aquí. Abrimos llaves y todo esto va a estar dentro. ¿Esto para qué sirve? Simplemente estoy verificando que esta tabla no exista. Voy a negarlo. Aquí lo estoy negando. Si esta tabla, tags, tareas, no existe, entonces sí voy a ejecutar el código que me crea la tabla. ¿Sí? Esto es para evitar errores. Pueden aparecerte un error cuando estés ejecutando migraciones que, por ejemplo, digan la tabla tareas, la tabla categorías, usuarios, etcétera, no, ya existe. Actualmente ya existe, entonces no se puede hacer el rollback. Para evitar eso, simplemente colocamos esta condición, ¿sí? Algo parecido a lo que hicimos acá. En este caso es al revés. Aquí sí necesito que categorías que exista, obviamente, para agregarle un campo. Y acá el campo no debe existir, porque si ya existe, no tiene sentido volverlo a crear. ¿Ok? Va a aparecer un error. Entonces, algo así estamos haciendo con esto. Si esta tabla no existe, la voy a crear. Igualmente hago esto con todas las migraciones. ¿Sí? Aquí vamos a cerrar las llaves. Ahí la tenemos, cerrar la llave del if. ¿Ok? Aquí cambiamos el nombre de la tabla. Category, vamos a cerrar acá. Vamos a verificar esta, aquí también podemos hacerla. Ok, igualmente también podemos hacerla acá en user. Vamos a agregársela a user. Perdón, que sería un if. Y sería schema, 4 puntos, has table. Vamos a colocarle aquí users, las llaves. Y todo esto lo vamos a colocar allá adentro. Cortamos y pegamos aquí adentro. Ya lo tenemos listo. Lo mismo vamos a hacer con la última migración que tenemos, que sería esta. Que aunque está funcionando, aún no hemos configurado del todo esta parte de resetar contraseña. Más adelante lo vamos a hacer. Password resets, perfecto, ya tenemos listo, cerramos acá. Volvemos para acá y volvemos ahora sí a correr este comando. Bien, fíjate que aparece este error. Si nos vamos acá, tengo la tabla tareas, pero no tengo la tabla usuarios. Y la tabla usuarios debería de crearse primero que la tabla tareas, porque si no obviamente va a haber un conflicto. Entonces, si vemos acá en usuarios, tenemos este if, que lo colocamos nosotros, pero la condición que debe estar aquí es que me va a crear esta tabla si no existe la tabla usuarios. Entonces tengo que negarla. Con el signo de exclamación lo estoy negando, y si no existe, me lo crea. Creo que igualmente le pasó a la tabla password resets. Aquí está, me faltó el signo de exclamación. Entonces podemos guardar, cerramos esto y volvemos a ejecutar acá. Vamos a ver que me borre todo y que me cree nuevamente las tablas. Entonces ahora sí, no me aparece ningún tipo de error. Fíjate que aquí en la tabla tareas, en esta migración de tareas, yo cambié este campo, ¿sí? Si voy a abrir, por ejemplo, fíjate que aquí yo coloco el user ID con integer, luego le pongo este método unsigned y luego el after. Si vemos acá, solamente le coloco un método que se llama unsigned integer, es decir, está aplicando tanto este método como esto en uno solo. ¿Ok? Esta es otra forma de hacerlo. Entonces, lo que queríamos ver aquí, voy a cerrar esto, es que este campo me lo creara después del campo name, como lo colocamos acá. Entonces vamos a ver, vamos a actualizar acá. Fíjate que ahora sí me salen todas las tablas y si me voy a categorías, a la estructura,
Fíjate que ahora sí me aparece después del campo name. Ahora recuerda también que si queremos ejecutar los seeders, podemos hacerlo así con migrate_fresh --seed o utilizando otro comando. Aquí estamos utilizando el comando migrate_fresh y a la vez luego de eso se va a ejecutar los seeders. Si queremos ejecutar únicamente los seeders es con db seed. Ahí lo está haciendo, perfecto, lo hizo correctamente. Si me regreso a mi base de datos, actualizo y me voy, por ejemplo, a tareas, tengo las tareas asignado a los usuarios. Si me voy ahora al usuario, tengo 8 usuarios, perfecto. Y si me voy a categorías, aquí debe estar vacío, ahí está. Entonces, si nos vamos aquí a iniciar sesión, coloco mi contraseña y coloco tareas, no aparece ninguna. Si vemos acá, tareas, yo soy el número, ese usuario es el número del ID 1. Vamos a ver qué ocurre. Aquí en tareas, nos vamos a tareas. Fíjate que ninguna de las tareas tiene ID 1, por eso que no aparece nada. Ok, por eso que no aparece ninguna tarea para este usuario. Y categorías, pues tampoco va a tener categorías. Ahora, si yo agrego una categoría y coloco acá, por ejemplo, no sé, libros, agregar, me va a aparecer este error. Esto me está indicando que el campo user ID para esta tabla de categorías, esta no, esta que está aquí, categorías, vamos a poner estructura. Este campo user ID obviamente debe tener un ID, ¿sí? Debo yo guardar el ID del usuario que está logueado, que está creando esa categoría. Pero en este caso no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque la lógica que tenemos actualmente no envía ese ID del usuario. Es decir, lo que nosotros hicimos con tareas, eso exactamente lo mismo vamos a hacer con categorías. Pero eso ya lo haremos en el próximo video.